Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Comenzamos nuestra clase de Biblia. Tengo que mover un poquito esto porque esta luz está muy fuerte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, queridos hermanos, comenzamos nuestra clase de Biblia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, toca nuestro corazón con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, dispón nuestra mente y corazón para la escucha de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, con la poderosa intercesión de la Virgen, del Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, envía al Paráclito prometido por nuestro Señor. Padre, envía al Paráclito prometido por nuestro Señor.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Un saludo para todos los que se han conectado y van a seguir esta clase que el día de ayer pues no pude compartir por mi chinita se puso un poco malita y pues tuvimos que ayudarla, ¿verdad? Y echarle la mano, entonces llevarla con el doctor, entonces por eso no pudimos, pero estamos muy contentos hoy de compartir la palabra de Dios. Fíjense bien, las armas del cristiano, las últimas dos armas de las que les voy a hablar el día de hoy, son bien importantes. ¿Cuál es la primera arma? El ayuno. Y la segunda arma, la limosna. Y están conectadas, tienen que ver una con la otra. Usted, si va a la Biblia, puede encontrar desde el Antiguo Testamento. Miren el Antiguo Testamento como dice acerca de cómo debería de ser el ayuno. Por ejemplo, dice, en el libro de Levítico nos habla de una fiesta que tenían los judíos que se llama Yom Kippur. El Yom Kippur era la fiesta muy importante, ¿verdad? Pues para algunos demasiado importante. Era la fiesta del día de la expiación, ahora sí que era una fiesta en la que se hacían varias cosas y una de ellas muy importante, el ayuno. Y dice aquí, Levíticos 16:29, este será para vosotros un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día décimo del mes, el mes séptimo, el día décimo del mes, ayunaréis y no haréis trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para purificaros de todos vuestros pecados, quedaréis limpio delante de Yahweh. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, era muy claro en el libro de Levítico la fiesta de los judíos del Yom Kippur, que tenía que ser fiesta de purificación, fiesta del ayuno. Dice también Levíticos 23:26. Dijo Yahweh a Moisés, el día décimo de este séptimo mes es el día de la expiación, en el cual tendréis reunión sagrada, ayunaréis y ofreceréis manjares abrazados a Yahweh. El que no ayune, ese día será excluido del pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces era obligatorio el ayuno, era un día de obligación. Entonces, los judíos ayunaban. ¿Cómo ayunaban los judíos? Los judíos, el pueblo hebreo, ayunaba de la siguiente manera. Más o menos en cuanto empieza a oscurecer, 6, 7 de la tarde, vamos a suponer que yo quiero ayunar y soy judío. Muy bien. Hoy, en cuanto se mete el sol, comienza mi ayuno. Entonces, la última comida es antes de que se meta el sol. ¿Por qué? Porque para el judío el día comienza con el atardecer. La Biblia dice, atardeció, amaneció, día primero. Entonces, queridos hermanos, el ayuno culmina con la otra tarde, o sea, en el atardecer del día de mañana culminaría el ayuno. ¿Y cómo comienza este ayuno? Este ayuno comienza con pura agua. No comen absolutamente nada más que pura agua durante todo el día. Entonces, hoy es la última comida a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Cenan y ya no vuelven hasta la otra cena a probar alimento. Así ayunan los judíos. ¿Cómo ayunan los cristianos? Bueno, los judíos tenían 2 días para su ayuno, martes y jueves. Los cristianos tenemos el miércoles y el viernes. El miércoles, de ahí se deriva que empecemos una fiesta que es la cuaresma con una celebración, perdón, la cuaresma con el miércoles de ceniza, y el viernes que murió Jesús, el Viernes Santo, sea para nosotros uno de los días más importantes. El ayuno, cuando Jesús lo menciona, él inclusive corrige algunas cosas. Jesús corrige algunas cosas que cuando ayunaban las hacían mal. Y vamos primero a ver
lo que dice Jesús acerca del ayuno. Y nos dice la palabra de Dios así. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste. ¿Qué hacían los hebreos, los judíos? Cuando ayunaban, todo mundo sabía que estaban ayunando. Se echaban ceniza en la cabeza y luego se la ponían en la cara. Y luego andaban tristes. Y luego traían un sayal y la ropa llena de ceniza. Se acostaban en ceniza. Todo mundo sabía que andaban ayunando. Dice aquí, cuando ayunéis, no pongas cara triste, como los hipócritas. Entonces, Jesús hace ver que había mucha hipocresía, mucha doblez. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que andan ayunando. En verdad, os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, dos maneras de ayunar. La manera estilo según, fíjate cómo está aquí, el estilo según los judíos y el estilo según los cristianos. ¿Cómo lo hacían los judíos? Se manchaban la cabeza, el rostro, todo su vestido, todo lo que traían era una señal de que estaban ayunando. Entonces todo se notaba. Apenas veían a la gente que venían y ya la venían manchada de la cara, de la cabeza, porque no lo hacían como tenían buenas intenciones y buenos deseos. Por ejemplo, la cenicita que se ponían en la cabeza representa polvo eres y al polvo vas a volver. Igualito que, escúchalo bien, igualito que nosotros cuando hacemos el miércoles de ceniza. Pero a nosotros nomás se nos echan poquita ceniza. Ya se nos dice polvo eres y en polvo te has de convertir, o arrepiéntete y cree en el evangelio. Ellos, aparte de llenarse la cabeza, la cara la traían manchada, las manos andaban llenos de ceniza, se echaban mucha ceniza en la cabeza. El rey David dice que se acostó sobre ceniza. En la Biblia se mencionan varios casos. Cuando David pecó con Betsabé y se arrepintió, hizo penitencia y se echó ceniza en la cabeza, se acostó sobre ceniza, traía un sayal, que es un costal que pica mucho, de iscle, y entonces pica tanto que están clamando a Dios con el sufrimiento y con la ceniza. Y es muy interesante ver, por ejemplo, que cuando había necesidad de ayunar, aquí la Biblia no dice que Dios les decía, si quieren ayunen. No, todos tenían que ayunar. Y el que no ayunaba quedaba excluido. El Yom Kippur es una regla del ayuno y de la expiación de los judíos. Pero cuando había problemas, como en el libro de Esther, la reina tuvo problemas y una persona les engañó al rey. Y en el libro de Esther, en el capítulo 4, pues nos dice que ella, como ese hombre, Amán, engañó al rey, entonces Esther era la reina, era judía, y entonces ella se puso en oración y ayuno. ¿Por qué? Porque engañó al rey para que el rey mandara una ley que mataran a todos los judíos. Y entonces ella dice, no puede ser, ¿cómo van a matar a todos mis hermanos? Y ella se pone en oración y ayuno, al igual que Mardoqueo. Miren, aquí les voy a leer lo que dice la palabra de Dios, se los voy a leer. Dice, cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, lo de que era una ley para que mataran a todos los judíos, fíjense, cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de sayal y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos, llorando, hasta llegar a la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de sayal. En todas las provincias, donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto del rey, había entre los judíos gran duelo, ayunos, lágrimas y lamentos,
y muchos el sayal y la ceniza les sirvió de lecho. O sea, dormían en ceniza con el sayal puesto. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviaran ropa a Mardoqueo para que se vistiese y se quitase el sayal, pero él no quiso. ¿Y qué hace Esther? Esther se viste de sayal y se echa ceniza en la cabeza y empieza a ayunar y se le quiere desmayar al rey. Y entonces el rey le dice, ¿qué pasa? Y entonces ya ella le cuenta y cambian todas las cosas gracias al ayuno de Esther. Y Esther hace una oración muy bonita. Les recomiendo que la lean. Entonces, ¿los judíos oraban y ayunaban? Sí. ¿Jesús nos enseña cómo hacer el ayuno? Sí. ¿No debemos de andar tan manchados? No. ¿Pero debemos de ayunar? Sí. ¿A pan y agua? Sí. ¿Y la iglesia qué nos dice? La iglesia nos dice que con una comida al día, desde los 18 años hasta los 60 años, obliga el ayuno los miércoles de ceniza y el viernes santo, todos los viernes santos. Y se invita a que los que ayunen, ¿verdad? Pues hagan penitencia, especialmente esos días. El viernes santo porque Jesús murió. El ayuno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se hace el ayuno? Pan y agua en la mañana, pan y agua a mediodía y pan y agua en la noche. Si usted no está impuesto a ayunar a pan y agua, tiene que empezar poco a poco. Primero, hace usted el ayuno y la primera vez que ayune, el primer miércoles o el primer viernes, usted le va a quitar una comida nomás a las 3 que hace. La siguiente vez lo vuelve a hacer igual. Ya como la tercera vez le quita 2 comidas. De hecho, la Iglesia Católica el miércoles de ceniza dice que tiene que ser una comida bien servida y el ayuno tiene que ser, escúcheme bien, con una comida bien hecha, pan con agüita o café o un tecito, un pan con café en la mañana y otro pan con café en la noche y no nomás a mediodía es la comida y entonces las otras 2 comidas no se hacen. Pero la Virgen en Medjugorje dice que le agrada mucho el ayuno a pan y agua, porque el pan nos recuerda la Eucaristía y el agua nos recuerda el bautismo. Por lo tanto, nos invita la Virgen a que ayunemos a pan y agua. Entonces, vamos a suponer que durante el día yo me como un pedazo de pan, de telera, de esos que están cortaditos así, un pedazo de pan con agua. Pero vamos a suponer que lo hice a las 6 de la mañana y ya son las 9 de la mañana y me da hambre, agarro otro pedazo de pan y con agua. Vamos a suponer que a las 12 me da hambre, otro pedazo de pan con agua. A las 6, otro pedazo de pan con agua. A las 8, otro pedazo de pan con agua. Y un pedacito de pan, ¿verdad? Eso es una tirita. No se va a querer comer un pastelote. No, no, pan y agua. ¿Y qué sucede? Que cuando ayunas, tú te privas de comer. ¿Te privas de comer qué? Pues a la mejor carne, a la mejor tortilla, a la mejor unos tacos. Vamos a suponer que tú gastas ¿qué te diré? Unos 100 pesos mexicanos, unos 12, 15 dólares gringos. Eso es lo que gastas en comer. Vamos a suponer, ¿no? Entonces, tú gastas eso. El día que ayunas, lo tienes que donar. Sí, porque en Isaías y Jesús también nos invita a hacer ese tipo de ayuno. El ayuno va combinado. Mira, te voy a leer a Isaías. Isaías nos dice así, cuando ayunes, mira cuáles son las características del ayuno que Dios quiere. Entonces Jesús nos enseña que debemos de ayunar y de dar limosna. Mira cómo dice la palabra de Dios cuando habla acerca del ayuno. Déjame y te lo busco así rápidamente, si no te lo digo de memoria. Dice dice Papá Dios, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Dice, el ayuno que yo quiero es que partas tu pan con el que tiene hambre.
así lo dice. Entonces, estamos llamados a ayunar y lo que no nos comemos, a compartirlo. Por eso Jesús, aquí en Mateo 6, explica 3 cosas: la oración, la limosna y el ayuno. Y él comienza hablando de la limosna, dice, cuando des limosna no hagas esto, cuando ayunes no hagas esto, sino que mi Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Entonces es bien, pero bien importante, queridos hermanos, hacer bien el ayuno. Entonces Dios va a decir, el ayuno que yo quiero es así. Te lo va a decir constantemente en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice Jesús que debe ser el ayuno? Mira cómo dice. ¿Y cómo debe ser la limosna? Mira, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Entonces, si tú haces la limosna, la oración y el ayuno para que te vea la gente, pues no va a tener una bendición, no va a tener un fruto, te van a robar todo para cuando llegues al cielo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Estoy leyendo Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Entonces, número 1, no dejes que te vean, no lo hagas porque te vea la gente, ni la gente diga, ay, qué santo, ay, cómo ayuna él, ay, cómo da limosna, ay, cómo ora, porque el enemigo te ataca por la soberbia. Miren, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, entonces, número 1, cuando des limosna, ¿cómo debe ser tu limosna? Por tanto, no vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad te digo que ellos ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Dios dice, si debes de luchar, de que no se dé cuenta la otra mano, pues menos que se den cuenta todos tus amigos. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, no se puede ir trompeteando la limosna, no se puede decir, tú, atención todos, por favor, aquí, miren, yo sí doy limosna, miren, tómenme por favor la cámara, la foto, mire, aquí voy a dar esta limosna. No, no puedes hacer eso. Ni decir, pues es que vamos a dar despensas, vamos a tomar video, porque miren, para dar testimonio de que damos despensas. Pues probablemente sirva un poco, como la Madre Teresa de Calcuta decía a Dios, Señor, ¿cómo le voy a hacer ahora que me conozca todo el mundo en el premio Nobel? Me van a dar un premio, Señor, porque hago obras de caridad. Señor, pues ya la gente se va a dar cuenta que yo no me la paso haciendo obras de caridad. ¿Cómo ves si por cada persona que me vea y que tenga, dice, por cada persona que me vea y que tenga una idea de mí de que yo hago la obra de caridad, ¿cómo ves, Señor, si tú, por cada persona o cada fotografía, tú sacas un alma del purgatorio? Y después dice ella, creo que ya se quedó vacío el purgatorio porque le tomaron muchas fotos y todo el mundo se dio cuenta. Entonces ella decía, yo quiero hacer la caridad sin que se den cuenta. Pero el Papa Pablo VI fue a la India y el Papa Pablo VI vio a la Madre Teresa de Calcuta. Y entonces estos dos santos, porque ya son santos, San Pablo VI y la Beata o ya Santa Teresa de Calcuta, se conocieron y él la dio a conocer, a todo mundo la dio a conocer. Entonces ella decía, yo no quiero que la gente se dé cuenta de que yo hago obras de caridad. Entonces, pues así sucedió con la Madre Teresa. Salió a relucir que hacía obras de caridad, que era muy amorosa, que tenía muchas casas para ayudar a la gente que quería morir y que no nomás hacía la obra de caridad a
en este caso a los católicos, cristianos católicos, no, lo hacía también a los hindúes y a los, en este caso, musulmanes. Entonces, mis hermanos, es increíble cómo el Señor nos dice aquí, cuando hagan obras de caridad, que su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Eso es referente a la limosna. Referente al ayuno, dice así: cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro, para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Entonces, ¿ya recibieron qué? Su paga. ¿Por qué? Porque el ayuno lo hacen para lucirse. Se manchan la cabeza, la cara de ceniza, el sayal. Y el profeta Isaías, no, él dice que no debe de ser así. En Isaías 58, Isaías 58 nos dice la palabra de Dios así: ¿para qué ayunamos si no nos ves? ¿Para qué nos afligimos si no te enteras? Mirad, cuando ayunabais lo hacíais por interés, y a todos vuestros obreros explotáis. ¿O es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos malvados? No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. Así ha de ser el ayuno que yo elija. Día de humillarse el hombre. Sí, pero agachado como un junco la cabeza, y el saco de esparcir la ceniza. ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahweh? ¿No será que el ayuno que yo quiero es deshacer los nudos de maldad, soltar las coyundas de los yugos, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo? ¿No será que es partir tu pan con el hambriento y con los pobres sin hogar recibir casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 58, 3 y siguientes. Empecé a leer Isaías 58, 3 y siguientes hasta el 7. Entonces, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Que partas tu pan con el hambriento, tus vestidos con el desnudo, que compartas tus vestidos. Y luego dice, ¿o qué? ¿Cuál es el ayuno que haces? Andas ayunando y andas peleando, andas golpeando, andas maldiciendo. ¿Es ese ayuno que yo quiero? No, ese ayuno yo no lo quiero, dice Dios en Isaías 58. Ahora, Jesús dice, no sean hipócritas, no hagan las cosas porque las vea la gente. El ayuno que yo quiero es que lo hagan en secreto y que nomás Dios se dé cuenta. Lávense la cara, perfúmense la cabeza, no traigan ceniza, no traigan saco, ayunen, pero no para que la gente los vea, sino para que mi Padre los vea, y mi Padre que ve en lo secreto se los recompensará. Entonces, según Isaías 58, 3 y siguientes, el ayuno tiene que ver con la limosna. Cuando tú ayunas, dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Pues que partas el pan con el que tiene hambre. No que te estés peleando, que andes ayunando y andes con cara de perro, enojado, peleando con todo mundo. No, el ayuno que yo quiero es que compartas tu pan, tus vestidos con los pobres, que hagas limosna. Por eso les digo que el ayuno a pan y agua en la mañana, pan y agua a mediodía y pan y agua en la noche, si tú te ahorras durante el día 200 pesos, $20, esos $20 para que el ayuno te sea provechoso, debes hacer obras de caridad con ellos. ¿Y qué tan fuerte es el ayuno? ¿Qué tan importante es el ayuno y la caridad? Son buenísimos, son dos armas maravillosas. El ayuno, te voy a poner un ejemplo de Jesús. Dice así la palabra de Dios en San Marcos capítulo 9, versículo 14. Jesús va bajando de un monte, y de ese monte, Monte Tabor, cuando baja, se encuentran los discípulos. ¿Y qué están los discípulos? Están con un endemoniado que traía un demonio sordo mudo. Al llegar junto a los discípulos, Marcos 9:14, fíjate bien, Marcos 9:14. Al llegar junto a los discípulos vio mucha gente que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Entonces, ¿qué vio? Mucha gente. ¿A quién rodeaba? A los apóstoles.
¿Cuántos andaban con Jesús? 3. ¿Cuántos se habían quedado acá abajo? 9. Entonces, ¿quién estaba ahí? Estaba un señor con ellos, y mire lo que dice. Él preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él le derriba, le hace echar espumarajo, rechinar dientes y le deja rígido. Entonces traía un demonio mudo. Los demonios mudos son demonios que, primero, hacen que no escuches la palabra. Segundo, que nunca hables la palabra de Dios, que nunca alabes a Dios, que nunca glorifiques a Dios, que nunca compartas la palabra de Dios. Espíritu sordo y espíritu ¿qué? Mudo. Entonces, el espíritu sordo es toda persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, toda persona que no le gusta tomar clases de la palabra de Dios, toda persona que no soporta 1 hora estudiando la palabra de Dios, trae un espíritu sordo y mudo. Trae un espíritu sordo y mudo. Hay gente que no soporta la enseñanza, hay gente que no soporta la predicación, hay gente que no soporta. ¿Por qué? Porque trae espíritus malos en su interior. Sobre todo los adúlteros, los alcohólicos, los drogadictos, no soportan la palabra de Dios. ¿Sabes dónde la soportan? En los centros de rehabilitación, porque es a fuerzas. Cuando vamos y predicamos ahí, pues ahí sí la soportan, porque es a fuerzas, es forzado. Y ahí es donde encuentran a Dios y abren su corazón. Pero ¿qué se les quita? El espíritu sordo y mudo. Esto traía a este hombre, dice, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace caer, echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. Él dice, he dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Entonces los 9 discípulos estuvieron orando y no pudieron expulsar a ese demonio. Él le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Miren, hermanos, cuando uno predica y lleva uno al Señor y Jesús se hace presente, inmediatamente el demonio lo nota. ¿Cómo lo nota el demonio? Muy sencillo, muy sencillo. Empieza a hacer este tipo de cosas. La persona posesa empieza a hacer este tipo de cosas. Notó que estaba Dios ahí y ¡pum! Fíjese cómo dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El demonio trata de llamar mucho la atención. Dios no. Dios trabaja calladito, humilde, en la paz. El Espíritu Santo trabaja hermosamente en la oración. Pero aquí Jesús les echa en cara algo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él le dice, desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y otras al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Ahora sí que ofendió a Jesús. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y le dice Jesús, ¿qué es eso de si puedes? Todo, absolutamente todo es posible para el que cree. Si tú crees y ayunas, vas a ver bendiciones, vas a ver milagros. Mucha gente no quiere ayunar, tiene miedo al ayuno. Pero cuando tú ayunas y predicas, la predicación sale con más fuerza. Algo pasa. Te lo dice alguien que ha ayunado para gloria de Dios muchas veces y cuando predico
y está en el ayuno, la palabra de Dios pega más duro. Yo lo he visto, yo lo he palpado. Es increíble cómo el ayuno te ayuda, te da energía para predicar con más poder, para enseñar con más fuerza la palabra de Dios. Y aquí dice, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Dice, desde niño. Muchas veces el demonio lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si tú puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, pero ayuda y aumenta mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos, agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y Jesús le dijo, esta clase con nada puede ser arrojada más que con oración y ayuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solamente con qué salen esa clase de demonios, con oración y qué, y ayuno. Entonces, queridos hermanos, estaba viendo el reloj para no pasarme. Queridos hermanos, yo les invito a que valoremos el ayuno. El ayuno es de gran bendición. Miren, cuando uno va a predicar a áreas que son de mucha brujería, no, debes de ayunar. No puedes enfrentar a esos demonios de los brujos si no andas ayunando. Cuando tú ayunas ¿y cómo es el ayuno que hacemos nosotros? Pan y agua en la mañana, pan y agua a mediodía y pan y agua en la noche. A pan y agua. Y cuando la iglesia nos dice que tenemos que ayunar con una comida, lo hacemos con una comida. Pero generalmente es ayuno a pan y agua. ¿Qué nos recuerda el pan? La Eucaristía. Entonces, en los días que ayunamos vamos a misa y en los días que ayunamos rezamos el rosario y oramos los salmos y leemos la Biblia, nos preparamos y andamos siempre bien preparados en el Señor. Entonces, ¿es bien importante el ayuno? Sí, es de mucha fuerza. La oración, cuando clamas a Dios y andas ayunando, la O de la oración tiene dos alas y esas dos alas, mira, la O está así y estas dos alas la ayudan a llegar a Dios, la oración. Una es la limosna y otra es el ayuno. Así lo dice Jesús en Mateo 6. Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando, sino que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y enseguida dice, cuando oréis, no hagas como los hipócritas que oran en las esquinas de las plazas. Hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, lávate la cara y perfúmate la cabeza. Limosna, loa. L, limosna, O, oración, A, ayuno. Loa, limosna, oración y ayuno. Para que la oración llegue al cielo más rápidamente, necesita de dos alas, limosna y ayuno. Entonces, cuando ayunes, lo que tú no te comas, lo debes de dar a los pobres y debes de estar dispuesto a dar un poco más. La limosna y el ayuno son dos armas eficaces, efectivas. Y nosotros, como nos enfrentamos a jóvenes que traen este espíritu, hay muchísimos jóvenes que traen el espíritu sordo y mudo. Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando y sal de él. El joven quedó como muerto. ¿Y qué sucedió? Jesús se acercó. Muchos decían, está muerto. Pero Jesús se acercó, lo tomó de la mano y lo levantó. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos con ese espíritu? Porque esta clase de demonios solamente salen con oración y ayuno. Hay demonios que tenemos que hacer mucha oración y mucho ayuno para que salga de la gente. Entonces necesitamos de orar mucho. Habrá gente que dice, ay, esos católicos, ay, esos misioneros discípulos de Jesús y María, ¿cómo nomás están a rece y rece? Debemos de orar mucho. Ay, pero quieren estar nomás medite y medite la palabra de Dios. Debemos de orar mucho.
Ay, pero si le rezan a San Miguel, si le rezan a la preciosa sangre, si le rezan al Señor de la Misericordia, si le rezan a la Virgen María, ay, si oran tanto los salmos, ay, debemos de orar, debemos de orar. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Mm? Dice San Alfonso María de Ligorio, cristiano que no reza, se condena. Entonces, ¿tenemos que rezar? Sí. ¿Tenemos que tener mucha devoción a la Virgen? Sí. ¿Por qué a la Virgen? Porque la Virgen nos lleva con más facilidad a Dios. María es el camino más corto, más rápido y más seguro para llegar a Jesús, que es el camino al Padre. María es el camino a Jesús. Jesús es el camino al Padre. María, como Madre nuestra y como Madre de Jesús, nos quiere como familia, unidos. Entonces, cuando viene a Medjugorje, ¿qué pide? 5 cositas que debemos de hacer. Número 1, misa diaria. Número 2, confesarse seguido para poder asistir a misa diaria. Número 3, leer la Biblia diariamente. Número 4, ayunar. Ayunar. El ayuno es, pero bien importante. Y número 5, rezar el rosario. Estas son las 5 piedras, dice la Virgen en Medjugorje, para vencer al demonio, a tu gigante, a tu Goliat. Yo ya te expliqué. Primero te hablé de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Eso te expliqué como primera arma. Segundo, usar el escapulario como un sacramental que nos defiende de los dardos encendidos del demonio. El escapulario de la Virgen del Carmen. Tercero, recuerdo yo que te expliqué un poco del rosario, de la importancia de rezar el rosario. Y luego te expliqué, ¿verdad? Ya después de que expliqué las 3 primeras armas, te expliqué la Eucaristía, que comulguemos y nos confesemos. Ya van 5 armas. Y hoy te estoy hablando de las 2 que faltan para cerrar con broche de oro, 7 armas del cristiano. ¿Y cuáles son esas armas? El ayuno. Cristiano que no ayuna no tiene fuerza. No tiene fuerza para predicar, no tiene fuerza para enseñar. Tenemos que ayunar, hermanos. Tenemos que ayunar, pan y agua en la mañana, pan y agua a mediodía y pan y agua en la noche. ¿Qué días? De preferencia agarre un día. El miércoles o el viernes, yo le diría que el viernes. El viernes es cuando más se ofende a Jesús y es el día que Jesús murió por nosotros. ¿Y para qué sirve el ayuno? Aquí te lo dice. Los discípulos no pudieron sacar ese demonio y Jesús lo sacó y dijo, esta clase de demonios solamente salen con oración y ayuno. El papá le dice, si puedes, haz algo. Y le dice Jesús, todo es posible para el que cree. Para el que cree en el ayuno y en la limosna, en el rezo del rosario, en la Eucaristía, en la confesión, en la palabra de Dios, para el hombre que cree, oiga, mi hermano, todo es posible. Todo es posible para el que tiene devoción a María y se protege con el santo escapulario. Mañana es día de la Virgen del Carmen. Les invito a que compren un escapulario de la Virgen y pidan que se lo imponga para que la Virgen derrame gracias en ustedes. Les invito, queridos hermanos, a que recen el rosario, a que nos acompañen, a que no digan, pues ellos que recen por mí, nomás pongo la intención. No, usted quédese rezando, usted sea un hombre de oración, sea una mujer de oración. Por el amor de Dios, recemos el Santo Rosario. Y, queridos hermanos, de todo corazón les invito, porque yo estoy viendo muchos milagros. Estamos rezando a las 10 de la mañana la coronilla de San Miguel y a la preciosa sangre de Cristo, unas oraciones a la preciosa sangre de Cristo. A las 12 del día rezamos el rosario y hacemos la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios. A las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia y la coronilla de los 7 honores de María. Y a las 10 de la noche el rosario. Y todos los que estamos orando, y César hace la coronilla poderosa de la Virgen a las 8 de la mañana, por ahí, 8:30, 8:45, por ahí. Y Lalo hace el rosario a las 6 de la mañana en esta página. Y
a las 7 horas de México, pero 6 horas de nosotros. A las 7 horas de aquí de nosotros, Mariana hace la oración a los fieles difuntos, el rosario de los difuntos, porque son muchas almas las que están muriendo de coronavirus y de otras enfermedades por las que debemos de pedir y clamar. Entonces todos estamos orando. ¿Y sabe qué estamos viendo? Muchos milagros. Hace poquito acaba de suceder, ayer antier, internaron una señora de 82 años, María, con diabética, con coronavirus, con COVID. Y estuvimos orando y piden y todo, y ya salió, y salió bien la señora, salió re bien. Entonces, duró como 2 o 3 días, y la trataron y ya estaba bien. El poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de la limosna, ser caritativos, compartir a los demás. Entonces, si tú ayunas, tienes, mi hermano, mi hermana, tienes que dar lo que no comas. Y si quieres ser más caritativo, empieza a compartir de muchas cosas que tengas ahí en tu ropero que puede ser de bendición para tus amigos. Mira, mi hermano, mi hermana, ya, por favor, esos pantalones de tallas cuando eras 30, 29, todavía 32, ya regálalos. No vas a volver a esa talla. Cuando vuelvas, pues te van a enterrar con él porque vas a estar bien flaquito, porque te vas a enfermar. Pero si tienes ahí pantalones de otras tallas, ¿para qué los quieres? Regálalos, compártalos. Si tienes camisas de esas que te quedan bien ajustadas, regálalas. Haz obras de caridad. El Señor quiere que te ganes el cielo haciendo obras de caridad. Y la limosna es de muchísima, gran bendición. Entonces, el Señor nos invita a ayunar constantemente. Nos dice, por ejemplo, Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos, nuestro Dios pidiéndole su protección, Él nos escuchó. Entonces, Esdras se puso a orar, se puso a ayunar. Esdras 8:23 dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. ¿Por qué Dios nos protege? ¿Por qué Dios nos defiende? Porque es un Padre bueno. Pero cuando tú ayunas, ¿por qué el ayuno tiene tanto poder? Porque tú te privas de comer. Y te duele, te cuesta. Cuando tú oras, pues no te privas de muchas cosas más que de dedicar tiempo a Dios y de hablar con Dios. Pero cuando tú ayunas, ay, te privas de algo que te va a energía a ti. Entonces estás amando a Dios con tu propio cuerpo, te está costando. Cuando ayunas, haces oración ayunando, te cuesta. ¿Por qué Dios escucha más rápido? Porque dice, este hijo mío sí cree. ¿Y por qué este hijo mío sí cree? Porque este hijo mío se está sacrificando por mí. Entonces, cuando ayunas te cuesta en tu carne y cuando das limosna te cuesta en tu apego. Te da, porque Satanás, que se le llama el dios dinero, el dios mamón, el enemigo, Satanás, que Dios reprenda, por medio del dinero quiere amolarnos. A Jesús le tiró tres trancazos. Por la comida, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, hay que ayunar. Primero, te va a atacar por la comida Satanás. Aguas, siempre nos ataca por aquí. Segundo, mira, todo esto te daré si te postras y me adoras, y le mostró todos los reinos. El tener. Primero te atacó por el placer. Entonces nos ataca por el placer del gusto, del olfato, los perfumes, del oído, el placer de escuchar. Ay, la música que tanto me gusta, aunque sea satánica, no le hace.
El reggaetón, ¿qué tiene aunque traiga tantas cosas malas? La música alterada de narcos, sicarios, y ando bien pedo y bien loco. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Placer de oír, placer de comer, placer de oler, placer de ver, viendo pornografía, viendo cosas en el celular, ¿verdad? Ay, ay, ay. Todo lo que te ofrece ahí el demonio. Y luego el placer carnal de tocar. Entonces, todo esto te daré si te postras y me adoras. Primero, nos ofrece el placer. Segundo, nos ofrece el poseer. Todo esto te voy a dar, órale, te voy a dar todo el mundo, todo lo que tengas, los reinos, dinero, 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 trocas, camionetas, cuentas en el banco, fama, te daré para que poseas casas, lugares, cosas. Entonces le mostró todos los reinos y dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Solo al Señor servirás y solo a Él adorarás. Y luego el último trancazo que le tira, porque Satanás así es, el último trancazo que le tira a Jesús es, mira, te voy a llevar a lo alto del templo, tírate desde ahí, al cabo tú eres poderoso. Y ha dicho a sus ángeles que te lleven sobre sus palmas para que tu pie no tropiece contra piedra alguna. Fíjate la tentación del poder. Entonces son 3 tentaciones y 3 afanes que tenemos el hombre. Poder, placer y poseer. 3 tentaciones. ¿Cómo las vence Jesús? Con la palabra de Dios. ¿Cómo las vence? La del placer con el ayuno. La del poder con la oración y la del tener con la limosna. Jesús nos enseña a vencer las 3 tentaciones que tuvo él en el desierto con limosna, oración y ayuno. Limosna, oración y ayuno. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Poseer. ¿Y qué nos dice? Comparte con el más pobre. Parte tu pan, comparte tus vestidos, dice Isaías 58. Ese es el ayuno que yo quiero. Y luego, ¿qué te dice después? El placer. Convierte esas piedras en pan. Al cabo tú eres el hijo. No. Ayuno. Cuando ayunes, no pongas cara triste. Ay, no. Comparte. Lava tu cabeza. Perfúmala y tu cara. Y que nadie se dé cuenta que andas ayunando. Y lánzate de aquí, al cabo se ha dicho que eres poderoso, la del poder. Oración. Cuando oren, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Limosna, oración y ayuno para poder, placer y poseer. Jesús es muy sabio. Con el ayuno y la limosna podemos hacer que la oración llegue muy alto. Estamos llamados, hermanos, queridos hermanos, a orar más, a usar las armas del cristiano. Todos nosotros tenemos que usar esas armas. Las armas del cristiano son la Biblia, el escapulario, el rosario, la Eucaristía, la misa, comulgar, la confesión, la limosna y el ayuno. Y verás las bendiciones tan grandes que el Señor te dará. Grábate esas 7 armas que debe de usar el cristiano y por favor ya protégete de los ataques y de las acechanzas del enemigo usando el escapulario de la Virgen del Carmen, que mañana es Día de la Virgen, mañana te lo debes de imponer. Si puedes en algún templo, ve, lleva el escapulario, impóntenlo. Yo mañana voy a explicar sobre el escapulario y la fiesta de la Virgen del Carmen. 6 de la tarde, no te lo pierdas.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos guías, nos iluminas. Señor, enséñanos a usar las armas del cristiano, enséñanos a ayunar los viernes y a ser caritativos con nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta mañana, 6 de la tarde. Mañana es una fiesta. Mañana va a estar el tema, mira, de la Virgen del Carmen. Entonces no te lo pierdas. Y ahorita los que quieran, quédense con el tema de César enseguida. Bendiciones.